Absolutamente. Aquí está la versión extendida de tu vídeo, manteniendo tu estilo característico y expandiendo la información. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que sinceramente nos tiene a todos en vilo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza cuando hablamos de series turcas exitosas, de química en pantalla que traspasa la pantalla, y bueno, del rumor más grande que los ha rodeado, una posible boda. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, me han dejado muchísimos comentarios y mensajes pidiéndome que profundice en este tema, así que aquí estamos. Vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, las pistas, los indicios, las declaraciones y por supuesto, la supuesta confesión más impactante de la que habla el título. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre el mundo del entretenimiento turco, desde noticias de sus actores favoritos hasta reseñas de las últimas series. Y por supuesto, análisis como el que vamos a hacer hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que instantáneamente nos transportan a Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo con su frescura, su humor y por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Sanem y Can, una pareja que parecía predestinada a estar junta, tanto en la ficción como en la realidad. Y ahí es donde empieza todo. Porque, seamos honestos, ¿quién no sintió que la química entre Demet y Can era algo más que simple actuación? Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. Para entender el fervor que rodea a esta pareja, tenemos que recordar el contexto en el que Erkenci Kuş irrumpió en nuestras vidas. No fue solo una serie más. Fue un fenómeno cultural. Rompió barreras idiomáticas y geográficas, uniendo a personas de todo el mundo bajo el común denominador del romance, la comedia y las bellas imágenes de Estambul. Y en el centro de todo estaban Demet y Can, irradiando una energía que hacía que sus personajes fueran increíblemente creíbles y entrañables. Desde el momento en que Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que intentaban descifrar si lo que veíamos en pantalla era solo actuación o si había algo más profundo. Los fans se dividieron entre los que creían fervientemente en su romance y los que preferían mantener una postura más escéptica. Se crearon comunidades enteras dedicadas a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario que hicieran Demet y Can, buscando la confirmación definitiva de su amor. Era una verdadera fiebre amorosa que contagiaba a todos. Y la verdad es que durante un tiempo, tanto Demet como Can alimentaron un poco esa especulación. Sus interacciones públicas eran cariñosas, sus entrevistas estaban llenas de elogios mutuos y en general, parecían disfrutar de la atención que recibían como pareja. Esto, por supuesto, solo sirvió para avivar aún más los rumores. Recordamos entrevistas donde Can hablaba de la energía de Demet, de lo fácil que era trabajar con ella, de lo mucho que la admiraba como actriz. Demet por su parte no se quedaba atrás elogiando la profesionalidad de Can, su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Era un juego sutil, un tira y afloja que mantenía a los fans enganchados y soñando con su amor. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. A medida que la serie llegaba a su fin, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Las interacciones públicas disminuyeron, las entrevistas se volvieron más formales y en general, se distanciaron el uno del otro. Esto inevitablemente generó nuevas especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían distanciado? ¿Acaso su romance había sido solo una estrategia publicitaria? La magia pareció desvanecerse de la noche a la mañana, dejando a los fans con un sabor amargo y un mar de preguntas sin respuesta. Las teorías fueron muchas y variadas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Imaginen el escrutinio constante, la falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una relación normal bajo la lupa de los medios y los fans. Otros afirmaban que habían tenido una pelea grave y que su relación había terminado en malos términos. Tal vez diferencias irreconciliables, celos, ambiciones profesionales contrapuestas, quién sabe.
Y otros, más pesimistas, aseguraban que nunca había habido nada entre ellos y que todo había sido una simple estrategia de marketing para impulsarla a ser. Una teoría cínica, pero que para muchos explicaba el cambio repentino en su comportamiento. La conclusión de Erkenci-Kuş marcó un punto de inflexión en la narrativa de Demet y Can. Cada uno tomó caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Sin embargo, el fantasma de Sanem y Can, de su conexión innegable, siguió presente, persiguiéndolos y persiguiéndonos a todos. Pero volvamos al tema principal de este vídeo, la posible boda entre Demet Özdemir y Can Yaman. Rumores sobre una boda han existido casi desde el principio de su relación, o al menos, desde el principio de los rumores sobre su relación. Sin embargo, estos rumores han ido y venido a lo largo de los años, a menudo alimentados por fuentes anónimas o por interpretaciones subjetivas de sus interacciones. Un mensaje en redes sociales, una foto con un significado oculto, un comentario casual, todo era susceptible de ser interpretado como una señal de que el amor entre Demet y Can seguía vivo. En los últimos meses, estos rumores han resurgido con fuerza, impulsados por varios factores. En primer lugar, tanto Demet como Can han tenido relaciones sentimentales públicas desde el final de Erkenci-Kuş. Demet se casó y luego se divorció de Oğuzhan Koç, mientras que Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Estos acontecimientos han hecho que algunos fans se pregunten si, después de todo, Demet y Can podrían reencontrarse y darse una nueva oportunidad. La vida amorosa de ambos ha sido objeto de constante atención mediática, con romances confirmados y otros que quedaron en simples rumores. El matrimonio y posterior divorcio de Demet fue especialmente comentado, generando simpatía y apoyo hacia la actriz. Y las relaciones de Can, aunque menos mediáticas, también han alimentado la especulación sobre su vida personal y sus preferencias amorosas. Además, tanto Demet como Can han expresado públicamente su admiración y respeto mutuo en varias ocasiones. Han elogiado sus habilidades actorales, su profesionalismo y su personalidad. Esto ha hecho que algunos fans interpreten estas declaraciones como una señal de que aún existe un vínculo especial entre ellos. En entrevistas recientes, ambos han hablado del otro con cariño y respeto, reconociendo la importancia de su colaboración en Erkenci-Kuş y el impacto que tuvo en sus carreras. Estas palabras, aunque pueden ser interpretadas como simples gestos de cortesía, han sido suficientes para reavivar la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Y luego está la famosa confesión más impactante a la que hace referencia el título de este vídeo. ¿De qué se trata? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hace unas semanas, durante una entrevista, a Demet se le preguntó directamente sobre su relación con Can y sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Su respuesta fue, digamos, ambigua. No negó la posibilidad de una reconciliación, pero tampoco la confirmó. Simplemente dijo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, y que Can siempre será una persona especial en su vida. Esta declaración en particular resonó con fuerza en el mundo del espectáculo turco y más allá, generando un sinfín de titulares y análisis. Esta respuesta, como era de esperar, desató una ola de especulaciones. ¿Qué quiso decir Demet con eso? ¿Acaso estaba dejando la puerta abierta a una posible reconciliación amorosa con Can? ¿O simplemente estaba siendo amable y diplomática? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta declaración ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con ver a Demet y Can juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Los foros de fans se llenaron de debates, las redes sociales estallaron con hashtags y memes, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿hay una posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Ahora bien, seamos realistas. A pesar de todos los rumores y especulaciones, no hay evidencia concreta de que Demet y Can estén planeando casarse. De hecho, ambos han sido bastante reservados sobre su vida personal en los últimos años. Y aunque es cierto que sus declaraciones públicas han sido ambiguas, también es cierto que podrían estar simplemente tratando de evitar alimentar aún más los rumores. Es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y decisiones, y que merecen respeto y privacidad. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can son actores muy exitosos y que tienen agendas muy apretadas. Es posible que simplemente no tengan tiempo para dedicarse a una relación seria en este momento. O quizás simplemente no estén interesados en volver a estar juntos.
La industria del entretenimiento es demandante y exigente, y mantener una relación estable puede ser un desafío. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya fans que sigan creyendo en el amor entre Demet y Can, los rumores sobre una posible boda seguirán circulando. Y quién sabe, tal vez algún día, esos rumores se hagan realidad. La magia de Erkenci-Kuş sigue viva en el corazón de muchos, y el deseo de ver a Demet y Can juntos persiste. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkenci-Kuş hasta los persistentes rumores sobre una posible boda. Hemos analizado las declaraciones públicas de ambos actores, las pistas que han dejado a lo largo del tiempo y la famosa confesión más impactante de Demet que ha reavivado la esperanza de muchos fans. Hemos visto que a pesar de la falta de evidencia concreta, la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo turco. Y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos seguir disfrutando de su talento y seguir soñando con verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. El destino de Demet y Can, al igual que el de Sanem y Can, sigue siendo un misterio, un cuento por escribir. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Recuerden que esto es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Demet y Can. Son ellos quienes tienen la llave de su propio destino. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can podrían volver a estar juntos? ¿O creen que su relación es solo una fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre es posible.